Bien, jóvenes, esta semana vamos a estar trabajando en las 2 horas de religión lo que es el tema de la Biblia. A cada salón de 11 he distribuido como tal un libro de la Biblia para ir profundizando un poco acerca de qué es este libro tan conocido, tan famoso, en donde nos inspiramos para diferentes celebraciones y donde está escrito la historia de salvación. Entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia es conjunto de libros. ¿Por qué conjunto de libros? Porque ciertamente, si ustedes se fijan, agarran una Biblia y como tal se ponen a hojearla, van a ver que tiene diferentes nombres. Alguno dice los Reyes, a otra Génesis, Mateo, Lucas, Apocalipsis, San Pablo a los Romanos y viceversa, ¿verdad? Hay muchos libros como tal. Entonces, como hay muchos libros y cada uno de ellos fueron escritos de manera diferente, en circunstancias y como tal muy diversas, pero todos respondiendo a una historia de salvación, todos están como tal salvaguardados, juntados en un determinado libro que llamamos Biblia. ¿Y por qué solo estos y por qué no otros? Según el canon bíblico de la Iglesia Católica, y ustedes pueden buscarlo, tienen que tener algunas acentuaciones precisas que vayan de acuerdo al tiempo cronológico y al mensaje de salvación. Y por eso están tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento en ello. Entonces, la Biblia se divide en dos partes. Entonces creo que nos quedamos con la primera idea. La Biblia significa conjunto de libros. La otra está compuesta por el Antiguo y Nuevo Testamento. Del Antiguo Testamento, donde Dios se manifiesta a unos personajes concretos a través de la zarza ardiendo, a través del cerro, a través de la montaña. Por eso la montaña, cuando está así, significa lugar de encuentro, donde Dios manifestaba su cercanía. Y donde ya concretizar lo que es la historia de salvación es el Nuevo Testamento con Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que viene a hacerse hombre, a nacer como tal, como cualquier ser humano, y se viene como tal a hacer ese gran acto de amor, que fue la pasión, muerte y resurrección. Y como diría San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra fe. Entonces, por ello vamos a estudiar lo que es la Biblia, y cada uno de nosotros, pasando a la siguiente como tal presentación, vamos a dividirnos. 11A toca la carta de San Pablo a los Romanos, 11B libro de Samuel, 11C el Apocalipsis y 11D el Génesis. Entonces, como tal, según la siguiente diapositiva, vamos a dividirnos por 4 grupos equitativos por afinidad. Entonces, por 4 grupos equitativos, le voy a pedir a 11 a Lucía que me haga el favor de mandarme los grupos por correo. En 11B le voy a pedir a lo que es a Francisco Concepción que me mande los grupos. A 11C le voy a pedir a Laura que me mande los grupos como tal, y a 11D le voy a pedir a Mendieta que me mande los nombres de los grupos, por favor. Y si alguno no está, pues ahí me ayuda el presidente de cada salón. Entonces, estos 4 grupos, ¿qué va a buscar el primer grupo? Así como están, le vamos poniendo 1, 2, 3, 4, porque van a trabajar en estas 2 horas clase como tal. Entonces, primero van a buscar la estructura del libro, la finalidad que tiene, de cuántos capítulos está conformado y demás. Se tienen que ver toda la estructura del libro que está. Tienen que buscar más información además de la que dice acá. Luego el segundo grupo, los personajes o personajes relevantes del libro, quienes aparecen dentro de cada capítulo, que cuenta cómo se relaciona Dios con algunos personajes, con el principal. El grupo 3 es la historia de quién va dirigido, o sea, quiénes escribieron el libro, en qué contexto de persecución, de gracia, de alegría, en qué, y las personas a quién va dirigido. El cuarto grupo va a ser la invitación que hace el libro, o sea, el mensaje central, el hilo conductor que el libro quiere transmitir al público referente y hoy a nosotros, cómo se actualiza ese mensaje hoy. Luego,
Todo esto, esta primera nota de esta semana, ustedes la van a dejar en claro en lo que es en la cartelera que les toca, ¿de acuerdo? Esta cartelera, como tal, la vamos a dividir en 4 partes, ¿de acuerdo? Entonces, grupo 1 acá, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Cada uno, que eso se mire la división como tal de manera precisa, para que cada grupo le ponga el sentido creativo, innovador, pero profundo del mensaje. Por aquí vamos a sacar 2 notas. Una nota sería esto, el mural, y la otra nota sería como tal la charla que ustedes van a dar acerca de lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Pero en primer lugar quedemos con esta que va a ser primera nota y vamos a ver que trabajen esta semana en esto, que va a ser para entrega, ¿verdad? Y luego que esté bien estructurado, bien detallado. Ya luego vamos a ver para que pasen a exponer algunos otros. Yo en esta semana también les voy a subir la lista de cotejo para que vean cómo se va a calificar el mural y la charla posterior. Entonces, después de eso, voy a explicar a continuación lo que comprende cada libro que les tocó. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Como tal, la carta de San Pablo a los romanos, precisamente, pues es dirigido a los cristianos en Roma. Pues lo escribió el apóstol Pablo con la ayuda de algunos escribas llamado Tercio. El propósito de San Pablo en esta carta pues presenta las principales doctrinas cristianas a las personas que están en Roma, a los gentiles y judíos. Está conformado por 16 capítulos como tal. Pablo defiende la unión entre judíos y gentiles, ¿de acuerdo? Entonces, porque ellos se sentían un poco superiores por haber recibido la ley de Moisés. ¿De acuerdo? La ley de Moisés está considerada también parte de los 10 mandamientos y demás. Entonces el tema principal es la justificación por gracia mediante la fe. Y entonces, ¿a qué se refiere esto? A que el acto jurídico por parte de Dios en el que se declara justos a los injustos por mérito de Jesús. ¿De acuerdo? El momento histórico es Romanos poco antes que viaja a Jerusalén durante los meses que quedó en Corinto, que fue escrito esto, dirigida a eso. Pablo habla sobre el pecado, fe, obras, gracia, justificación, santificación, elecciones, la obra de Cristo y del Espíritu Santo, la esperanza, la naturaleza de la vida, de la iglesia, la moralidad y el significado del Antiguo Testamento en general. ¿De acuerdo? Las situaciones que pudo haber motivado a escribir a San Pablo, ¿cuáles son? Se prepara para su llegada a Roma, trae la caridad y defiende de sus enseñanzas, promueve la unidad entre los gentiles y judíos, y como dice como tal, ¿verdad? De Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. De manera general, esto nos habla sobre la carta de San Pablo a los romanos. Lo que es el libro de Samuel, bueno, el primer libro de Samuel nos habla precisamente que recoge la historia de Israel desde el nacimiento del profeta Samuel hasta las pruebas de David antes de convertirse en rey. Termina con la muerte del rey Saúl, que abre la puerta para que David ascienda al trono, incluyendo la biografía de Samuel, la historia de David, de Goliat y la biografía del rey como tal. Entonces, escrito en el año 900 a.C., periodo que abarca, quiero ver, como 1150 a.C. a 1000 años antes de Cristo. El autor está como tal Samuel, Natán, Gad y un escriba desconocido que actuó como compilador, ¿no? De manera general. Entonces, más o menos del capítulo 1 al versículo del 1 al 8 nos habla del nacimiento y vida de Samuel hasta el juez final, ¿de acuerdo? Y siempre el primer libro del 9 al 16 nos habla sobre Saúl se convierte en rey. Luego del 17 al 27 nos habla el rey Saúl continúa reinando y David huye. Ya del 28 al 31 nos habla de la muerte del rey Saúl.
Entonces, de manera general, nos relata eso, lo que es el libro de Samuel y demás, ¿verdad? El número de capítulos que tiene son 31 y es un poco la temática histórica que realmente da a conocer. Bien, hoy vamos a hablar sobre el libro del Apocalipsis, que ciertamente viene siendo un libro de la revelación, pero aquí viene la gran pregunta. ¿Quién escribió? La autoría es atribuida a Juan, ¿de acuerdo? Y aquí precisamente nos dan a conocer como los hechos que comprueban la autoría de Juan. Una de ellas sería que 4 veces el nombre de Juan es citado, ¿verdad? La otra es que son semejanzas en la escrita con el Evangelio de Juan, o sea que usted puede encontrar semejanzas tanto en el Evangelio de San Juan como el Apocalipsis, entonces usted puede ver similitudes. Está conformado por 22 capítulos, ¿verdad? Habla acerca de las 7 iglesias. La de Efesios, una gran ciudad grecorromana de la antigüedad situada en la costa occidental de Asia Menor. La de Esmirna, una ciudad del sur de Turquía, Pérgamo. La de Sardis, Filadelfia y otras 2 más, ¿verdad? Entonces, el momento histórico que fue escrito es en una época en la que los cristianos enfrentaban una severa persecución. El estilo literario es, pues, ¿verdad? Es un poco, utiliza un lenguaje simbólico, ¿verdad? En muchas ocasiones, como tal. El tema principal es que es un libro profético en su revelación del futuro, haciendo énfasis en los eventos que sucederán en la segunda venida de Jesús, el arrebatamiento de la iglesia y el establecimiento de su reino como tal. Juan registró sus visiones que la tuvo en cuanto estaba prisionero en la isla de Patmos, ¿de acuerdo? Después de la caída de Jerusalén, fue impuesto el culto del emperador. Muchos cristianos se negaron y fueron martirizados. Entonces, en general, el libro nos habla, ¿verdad? Para hacer un resumen, la carta de las 7 iglesias, que habla sobre, lo vamos a encontrar del capítulo 1 al 3, el libro de los sellos, de capítulo 4 al 6, los juicios de las 7 trompetas, de capítulo 7 al 8, la hora más tenebrosa de la historia, del capítulo 10 al 13, los juicios de las 7 copas, del 14 al 16, Babilonia y Amagedón, del 17 al 19, y el milenio, el juicio final y la nueva Jerusalén, del 20 al 22. Entonces, en general, este libro es muy controversial en cuanto a la realidad que hoy se está viviendo. Por eso es importante ver el contexto, para dónde fue escrito, y ver las figuras simbólicas que esta conlleva a ser una historia actual de salvación, ¿verdad? Bien, el Génesis es considerado como el primer libro en general que parte del Pentateuco. El Pentateuco está formado por 5 libros. Es origen de todas las cosas, como tal el Génesis. Pues lo escribió, fue escrito por Moisés entre los siglos 13 y 15 antes de Cristo. Digamos, Moisés fue un profeta llamado por Dios para liberar a los hijos de Israel del cautiverio en Egipto y guiarlos a través del desierto hacia la tierra prometida de Canaán, ¿verdad? Entonces está conformado por 50 capítulos. Los temas abordados, uno de ellos serían el origen del universo y la raza humana, la caída del hombre y la promesa de redención. El tema principal es el pecado del hombre y los pasos iniciales para su redención a través del pacto divino hecho con la raza escogida. ¿De acuerdo? Los personajes principales que se mencionan son Adán y Eva, Abraham, Noé, Isaac, Jacob, José. Entonces, el resumen del libro es que es una historia de la creación, la historia del hombre primitivo, la descendencia de Adán, el diluvio, la torre de Babel, la vida de Abraham, la vida de Isaac, la vida de Jacob, la vida de José. Entonces, en general, esto nos presenta el libro del Génesis.